Hola chicos, bueno, este sería los ejercicios resueltos del capítulo de termodinámica de la atmósfera, ¿no? La dinámica es la de todos los seminarios, ¿no? Porque son prácticamente seminarios, eh, ya, ya llevamos varios de cada capítulo y bueno, espero les esté sirviendo, ¿no? Algo que es importante para este capítulo, como en todos, y siempre lo repito, es que hay que tener claro la clase del profesor, ¿sí? Entonces el profesor Rodolfo dicta su clase, ¿no? De manera síncrona. Adicionalmente, de manera asíncrona, adicionalmente de manera asíncrona, tienen los videos que ya he subido. Sí, y bueno, tienen que tener eso claro, ¿sí? Porque si no, luego eh, comienzan algunas dudas, ¿no? Y si no se tienen los conceptos claros, es difícil comprender estos problemitas, ¿sí? Como siempre, ¿no? La idea es que sea entre 30 minutos y una hora, no es un ejercicio tan extenso, pero obviamente lo que se requiere de ustedes, o sea, si este es un video de, no sé, de 30 minutos, para cuando ustedes estén estudiando, muy probablemente se hará un video, no será un video, será un tiempo total de una hora y media, 2 horas, ¿no? Porque, claro, yo ya les muestro la solución del problema, ¿no? Y la idea es que ustedes lo hagan manualmente, ¿no? Por eso siempre trato de subirlo semanalmente para que ustedes, ustedes ya tengan tiempo de ir repasando tema por tema, ¿no? ¿Sí? Nada. Bueno, comenzamos. Ejercicio uno. Determine las masas de aire seco y vapor de agua contenidas en un cuarto a 240 metros cúbicos a 98 kilopascales, 23 grados centígrados y 50% de humedad relativa. Entonces, bueno, este es un ejercicio típico de este tema, ¿no? Y bueno, como en todo termodinámica, es importante conocer bien las formulaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estos recordatorios que están en todos los ejercicios, es importante irlos revisando, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos que la presión es igual a la presión de aire seco más la presión de vapor de agua, ¿no? Entonces, bueno, aire seco se entiende que es con la presión del aire, ¿no? Sin agua, ¿no? Justamente por eso la presión total hay que sumar la presión de vapor, ¿no? La formulación de abajo es que la humedad relativa es igual a la presión parcial de vapor, ¿no? El PV, sobre la presión de vapor saturado, ¿no? Por eso que en la tercera ecuación, uy, perdón, en la tercera ecuación está esta de acá, te dan la presión de saturación, ¿no? Una que es obviamente una función de la temperatura, ¿no? Y bueno, justamente trabajamos con eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos viéndolo, ¿no? Justamente por aquí nos están dando la humedad relativa, que es 50%, ¿sí? Y podemos calcular la presión parcial. La presión de vapor saturado es 2.811 kilopascales, ¿de acuerdo? Y obtenemos la presión parcial. Ahora, esta presión de saturación a 23 grados es un dato que lo podemos obtener de tablas, ¿sí? Es un dato que lo podemos obtener de tablas. Bueno, con esto, ¿sí?
podemos calcular la presión del aire seco, ¿no? Que sería la presión del lugar menos la presión de vapor, ¿de acuerdo? Que la que hemos calculado, entonces tenemos esto. Y bueno, ya de ahí el juego ya está hecho, ¿no? Porque la masa de aire va a ser igual a la presión del aire por el volumen, por el R del aire, por la temperatura. Este R del aire ya es un dato conocido, ¿no? Y esto también se saca de tablas, ¿no? Esto también se saca de tablas. Aquí la temperatura tiene que estar en Kelvin y aquí es la misma jugada, ¿no? En la siguiente diapositiva voy a poner la tabla para que lo puedan observar, ¿ya? Y bueno, justamente trabajamos con eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos viéndolo, ¿no? Justamente por aquí nos están dando la humedad relativa, que es 50%, ¿sí? Y podemos calcular la presión parcial. La presión de vapor saturado es 2.811 kilopascales, ¿de acuerdo? Y obtenemos la presión parcial. Ahora, esta presión de saturación a 23 grados es un dato que lo podemos obtener de tablas, ¿sí? Es un dato que lo podemos obtener de tablas. Bueno, con esto, ¿sí? Podemos calcular la presión del aire seco, ¿no? Que sería la presión del lugar menos la presión de vapor, ¿de acuerdo? Que la que hemos calculado, entonces tenemos esto. Y bueno, ya de ahí el juego ya está hecho, ¿no? Porque la masa de aire va a ser igual a la presión del aire por el volumen, por el R del aire, por la temperatura. Este R del aire ya es un dato conocido, ¿no? Y esto también se saca de tablas, ¿no? Esto también se saca de tablas. Aquí la temperatura tiene que estar en Kelvin y aquí es la misma jugada, ¿no? En la siguiente diapositiva voy a poner la tabla para que lo puedan observar, ¿ya? Entonces, como les decía, hay una fórmula, ¿no? Que es esta y te permite calcular la presión de de vapor saturado. Ahora, tener en cuenta que también hay tablas, como les digo, ¿no? Entonces, ya depende cómo sea el ejercicio, ahí lo calculan el valor, ¿de acuerdo? Un recipiente contiene 21 kilogramos de aire seco y 3 kilogramos de vapor de agua a 300 grados y 100 kilopascales de presión total. Determine la humedad específica, la humedad relativa y el volumen recipiente. Bueno, aquí tenemos los datos que ya hemos visto. Esta es la humedad absoluta, no relativa y bueno, la presión, ¿no? Nos piden la humedad específica, ¿sí? Que es esta de acá. No hay mayor complejidad. Es la masa de vapor sobre la masa de aire. Eh, La humedad relativa, claro, la humedad relativa va a ser este dato de acá, pero para la humedad relativa necesitamos la presión de saturación, ¿no? Y bueno, la presión de saturación a 30 grados es 4.2469 kilopascales, ¿sí? Y bueno, de ahí nada, de ahí simplemente es reemplazar datos, ¿no? Así que no habría mayor complejidad. Como ya les comenté en el ejercicio anterior, esta presión de saturación tiene dos opciones, ¿no? Y depende del problema cómo te lo den. Puede ser calculándola a partir de la fórmula que se tiene, o también puede ser
utilizando tablas, ¿no? Dependiendo del problema también, si te dan tablas, bueno, puedes utilizar las tablas y si no, ya la fórmula que se tiene, ¿no? Entonces, de esa manera se calcula eso. Correcto. Los parámetros del aire en determinado lugar son densidad 1 kilogramo, temperatura 20 grados centígrados y humedad relativa 70. Determine la presión atmosférica en dicho lugar, la altura de dicho lugar respecto al nivel del mar, considerando atmósfera politrópica, a qué temperatura hierve el agua en ese lugar, cuál es la temperatura y la humedad relativa a nivel del mar. Para una atmósfera politrópica, perdón. Esto es la formulación, ¿no? Esta es la formulación, este, de atmósfera politrópica, ¿no? Que ya, bueno, lo revisan en las clases, ¿no? Virtuales que se han dado. Pero bueno, básicamente, o sea, ¿y esto qué es? Esto es un modelo, ¿no? Para tratar de definir parámetros de este lugar. Sí, entonces, bueno, esto es ecuación de estado gas ideal, esto es el modelo bueno, esto de aquí de atmósfera politrópica, esto es presión de vapor, ¿no? Entonces, como le digo, estos son modelos que me sirven para llegar a unos parámetros atmosféricos, ¿no? Nuestra temperatura es de 20, ¿no? Nuestra densidad, tenemos un número relativo, utilizamos ecuación de estado de gas ideal. Nuestra ecuación de gas ideal calculamos la presión en kilopascales. Esta presión en kilopascales, bueno, la podemos pasar a bares. La podemos pasar a bares. ¿Y para qué lo pasamos a bares? Me olvido de utilizar el puntero. Ya. Ah, porque aquí este P sub 0 es un dato que ya es conocido. ¿Sí? Esto se lo explicaba en clase. Entonces, que es 1.013 bares, ¿no? Entonces, como ya tenemos la presión en bares, la presión 1 en bares, tenemos esta división, ¿no? Por aquí, por este lado, ¿no? Calculamos directamente ¿cómo se llama? El exponente, ¿sí? Y ya como tendríamos todos los datos, porque tenemos la temperatura de 20, eh, podemos calcular la temperatura sub cero, que sale 28.1 grados. Y luego, como ya tenemos esta relación, también que es de atmósfera politrópica, calculamos directamente la altura. Para calcular a qué temperatura hierve el agua, entonces es fácil porque ya tenemos la formulación para la presión de saturación. Entonces la presión de saturación se da a la temperatura de saturación, sin despejar simplemente la temperatura, ¿de acuerdo? Y la humedad, la temperatura y la humedad relativa del mar, bueno, también sencillo porque tenemos el dato del lugar, ¿no? Tenemos el dato del lugar que es 20 grados, ¿sí? Entonces, con ese dato del lugar que es 20 grados, calculamos nuestra primera presión de vapor, ¿de acuerdo? Y tenemos el dato de la humedad relativa, ¿no? Entonces, como la humedad relativa me va a relacionar mi presión parcial con mi presión de vapor saturado, podemos calcular la presión parcial, ¿sí? Y bueno, con este dato ya nos lo guardamos un ratito. Luego hacemos lo mismo con la temperatura de 28.1, ¿de acuerdo? Con la temperatura de 28.1 y calculamos también nuestra presión de vapor saturado a esa temperatura determinada, que es 38.3 milibares. Luego la humedad relativa va a ser la presión parcial sobre la presión de vapor saturado, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi presión parcial? Estos 16.4 que ya hemos calculado, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser mi presión de vapor? Bueno, ya lo tenemos, esta temperatura determinada, 42.8. Ahora, algunos se preguntará, profe, ¿y por qué está utilizando este 28.1, no? O sea, porque
¿Qué me indica este valor, no? Justamente este valor, cuando tienes el modelo de atmósfera politrópica, como decía en la diapositiva anterior, el P sub 0, ¿sí? Es la presión a nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces, T sub 0 va a ser la temperatura a nivel del mar, ¿de acuerdo? Es justamente por eso que este valor de 28.1 eh, es el que nos va a servir, ¿no? Para calcular mi, mi humedad relativa, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, esto es, digamos, lo importante o lo interesante de este problemita. Ahí algún otro se preguntará. Entonces, a ver, escúchenme bien, voy a tratar de explicarlo bien. Bueno, que siempre explico bien. Alguno dirá, mire, profe, tú aquí estás calculando una presión de vapor saturado para la temperatura de 20. Ya has calculado tu presión de vapor saturado para la temperatura de 20, que es este de aquí. Entonces, como los datos del problema me decían que la humedad relativa era 0.7, calculaste la presión parcial, que me da esto. Perfecto, profe, hasta ahí lo comprendo bien. ¿Ya? Luego, dices, ahorita voy a hacer lo mismo, pero para la temperatura de 28.1. ¿Sí? Y calculo mi presión de vapor saturado. Pero la pregunta que alguno podrá tener es, profe, ¿y por qué digo que esta presión parcial que me sale para una temperatura, o sea, arroba 20 grados, ¿no? La cojo para el caso del nivel del mar? Alguno dirá, ¿no? ¿Se mantiene siempre esto? ¿Es correcto siempre esto? Y bueno, la verdad es que aquí esta sería una de las hipótesis que tú deberías de decir, ¿no? O sea, en tus hipótesis, decir que la presión parcial es constante, ¿no? Con la altitud, con el H. Porque si no, verdaderamente sería más complicado, ¿no? O sea, lo más común probablemente sería que te den la humedad relativa, ¿sí? A nivel del mar y tengas el parámetro de la presión parcial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O algún otro parámetro, ¿no? Pero para este caso, digamos, tendrías que tomar esta hipótesis, ¿no? Para poder resolver este problema, ¿sí? Porque si no, ya te quedas prácticamente sin herramientas, ¿no? Porque tendrías una ecuación con dos incógnitas. Solamente algunas cosas más que comentar. Bueno, para este problema nos estaban dando esta presión, esta formulación para la presión de vapor, ¿no? Entonces, bueno, esa es la que se ha utilizado, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos con la otra, ¿no? La otra que, a ver, se las digo. La otra que es 0.6108 por Euler a la 17.27, bueno, la temperatura sobre 237.3 más la temperatura, ¿no? Bueno, he hecho el cálculo y creo que sale 90 y algo, sale más, pero bueno, este, no es el problema, están dando esa formulación y hemos trabajado con esta, ¿ya? Otras cosas, bueno, obviamente está la presión parcial de vapor, ¿no? Y a ver, estos de acá. Y estos de acá, lo estoy poniendo de color o en morado, es la presión de vapor saturado, ¿sí? Presión parcial, entonces, espérense. Presión parcial de vapor, presión de vapor saturado, ¿no? Bueno, para las condiciones que está estudiando, ¿no? Eso es como para complementar.
Bueno, aquí tenemos un problema un poquito más de desafío, ¿no? Dice, en una atmósfera politrópica donde la temperatura disminuye linealmente, aquí me está dando su valor, un sonido tarda 20 segundos en regresar a la Tierra después de reflejarse con un objeto. Si se, perdón, si se estuviera bajo el supuesto de atmósfera isotérmica, ese tiempo disminuiría en 12%. ¿A qué altura está el objeto, perdón, que refleja el sonido hacia la Tierra? B. ¿Cuánto tiempo tardará en regresar a la Tierra un sonido después de reflejarse en un objeto el cual se encuentra a una altura donde la humedad relativa es 3 veces mayor que en la superficie? Tomando como base el apartado anterior, ¿cuál es la variación de la presión entre la posición hallada y la altura a la cual el sonido se demora en llegar 14 segundos desde la superficie terrestre? Aquí me están dando unos datos, ¿no? Y aquí tengo la formulación de atmósfera politrópica, ¿no? Este es un problema ya más de desafío. Este dato es importante, ¿no? La velocidad de propagación del sonido. Y tengan en cuenta que no sirve acá, ¿no? O sea, dice que se va a reflejar con un objeto, ¿no? 20 segundos en regresar en la Tierra después de reflejarse con un objeto. O sea, se envía, ¿no? La señal, ¿no? Es la ida y este es la vuelta, ¿no? Porque rebota, ¿no? En un objeto y regresa a la Tierra. Entonces, tener en cuenta que son dos distancias, ¿no? Dos alturas en este caso. Como la altura disminuye linealmente, tenemos esto, ¿no? Esto es el modelo de atmósfera politrópica, ¿no? Que varía linealmente. La velocidad de propagación del sonido nos las están dando, que viene a ser esto. Y del modelo de atmósfera politrópica tenemos esta relación. ¿Me dejo entender? Y aquí prácticamente la velocidad, o sea, si es una velocidad, ¿qué cosa va a ser? Metros sobre segundo, o sea, la variación de la altura respecto al tiempo. Con estos datos, ¿qué hacemos? Con estos datos lo que vamos a hacer es calcular el tiempo en función de la altura. Y como estamos trabajando con diferenciales, vamos a tener que integrar. Aquí está el desarrollo de la integral y aquí tenemos el tiempo que demora. Para atmósfera politrópica. Ahora, pero aquí me están dando otro dato. Si se estuviera bajo el supuesto de atmósfera isotérmica, ese tiempo disminuiría en 12%. Entonces vamos a ver por qué nos dan este dato. Aquí obviamente el tiempo total, como les dije en el enunciado, es 2 veces el tiempo, ¿no? Que estamos calculando. Por lo tanto, aquí se multiplica por 2, ¿sí? Y aquí es justamente lo que les comentaba, para una atmósfera isotérmica. Entonces, para una atmósfera isotérmica, el procedimiento va a ser similar. Pero ahora nos damos cuenta que la atmósfera isotérmica, la temperatura no varía. Entonces vamos a resolver otra integral que va a quedar una expresión, aquí de color naranja, del tiempo en función de la altura, pero, para isotérmica. Entonces vamos resolviendo dos integrales y estamos teniendo dos expresiones. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, aquí se calcula el tiempo total de nuevo y como me dice que el tiempo disminuye en 12%, aquí justamente aparece esa relación, ¿no? Estamos relacionando isotérmica, politrópica, 0.88, ¿no? Quería referencia el 12%, me sale una altura de 25.78 kilómetros. Apartado B. ¿Cuánto tiempo tardará en regresar a la Tierra un sonido después de reflejarse en un objeto el cual se encuentra a una altura donde la humedad relativa es 3 veces mayor que en la superficie? Bueno, leo, ¿no? En una atmósfera politrópica la humedad relativa variará con la altura debido a la disminución lineal de la temperatura. Entonces tenemos, ¿esto qué es? La fórmula de humedad relativa, ¿no? Que me relaciona presión parcial con presión de vapor. Vamos a tener obviamente dos puntos, ¿no? Punto inicial y el punto final, ¿no? Y esta es la formulación que ya conocemos, sino que, bueno, expresada, digamos,
para las dos posiciones distintas que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Nos está diciendo cuánto tiempo tardará en regresar a la Tierra un sonido después de reflejarse en un objeto el cual se encuentra a una altura donde la humedad relativa es 3 veces mayor que en la superficie, ¿no? Entonces, punto 2 es donde no está el objeto, y punto 1, superficie, ¿no? Tenemos la presión parcial de vapor sobre la presión de vapor saturado en el punto 2, presión parcial de vapor en el punto 1, presión de vapor saturado en el punto 1, ¿no? Eh, Aquí lo que hacemos es que las presiones parciales, ¿no? Parecido al problema anterior, eh, tomamos que son iguales, ¿no? En el punto 1 y en el punto 2. Es, es una hipótesis, ¿no? Que deberíamos tomar para poder desarrollar el problema, ¿no? Si no, nos vamos a quedar una ecuación mm, mm, con varias incógnitas, ¿no? Por si acaso. A ver, porque miren, aquí estamos resolviendo, estamos reemplazando la ecuación de presión de vapor saturado, ¿sí? La temperatura 1 sería 25, ¿no? Que es la superficie terrestre, ¿sí? Entonces mi única variable es la temperatura 2, que bueno, la puedo calcular, ¿no? No habría mayor problema. Pero claro, si esta fuera una incógnita y esto de acá fuera otra incógnita, no habría cómo resolverlo, ¿no? Entonces, la única posibilidad es asumir que ambas son iguales, ¿no? Y no necesariamente debería ser así, ¿de acuerdo? Porque o sea, vamos a ver. Esto es humedad relativa en el punto 2 y de color verde esto es humedad relativa en el punto 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, esto es igual a, perdón. Esto es igual a esto y esto es igual a esto de acá. Entonces nosotros no conocemos las humedades relativas. Estos valores sí los podríamos conocer si conocemos la temperatura, ¿no? Entonces, si nos tenemos los valores de humedad relativa en estos dos puntos, podríamos calcular esta presión parcial y no necesariamente tendrían que ser iguales, ¿no? Pero claro, para resolver este problema tenemos que trabajarlo de esa manera, ¿sí? Esta es la ecuación que ya habíamos llegado a obtener. Si se dan cuenta, aquí ha habido más alguna función de la altura, que no puedo retroceder mi diapositiva porque estoy grabando el video, ¿no? Pero no hay problema, ¿no? Porque o sea, para esta altitud, que es donde vamos a calcular eh, cuánto es nuestra altura. ¿Cuánto es nuestra altura? Les repito el problema. ¿Cuánto tiempo tardará? No. Sí. ¿Cuánto tiempo tardará en regresar a la Tierra un sonido después de reflejarse con un objeto el cual se encuentra a una altura donde la humedad relativa es 3 veces mayor que la superficie, ¿no? Entonces, bueno, aquí el valor era 200. Entonces, aquí lo que vamos a relacionar en este apartado B es que dice que las humedades relativas, su relación es de 3, ¿sí? Entonces, esta es la humedad relativa 2, la humedad relativa 1, presión parcial de vapor 2, presión de vapor saturado 2, presión parcial de vapor 1, presión de vapor saturado 1. Para poder resolver este problema tenemos que asumir, ¿no?, que estas dos presiones parciales de vapor son iguales. No tendrían exactamente por qué serlo, porque va a depender del valor individual de las unidades relativas, pero digamos, nos permite resolver el problema, ¿no? ¿Sí? Si no, nos vamos a llenar de incógnitas y no a ver cómo resolverlo.
¿sí? Entonces esa sería la hipótesis. Eh, el punto 1 es en la superficie terrestre, cuyo valor de temperatura es de 25 grados, o sea, T1 es 25 grados, ¿de acuerdo? Eh, ¿De acuerdo? O sea, aquí estaríamos trabajando con una temperatura de 25 grados, T1 25, ¿no? Y bueno, T2 es nuestra incógnita. Y aquí ya no utilizamos la expresión en función de la altura, o sea, no utilizamos este pedazo de acá, sino utilizamos directamente, ingresamos la temperatura. Se van a confundir y van a decir, profesor, pues salía 298 menos 0.005 el H, ¿no? ¿Dónde está? No hay problema, es este valor, porque este es el TH, que ya lo hemos calculado aquí. Y listo, calculamos el tiempo. Entonces, bueno, ya de la expresión que habíamos calculado inicialmente, ¿no? Bueno, no dice que el tiempo es igual a 14. Dice, ¿cuál es la variación de presión entre la posición hallada y una altura a la cual el sonido se demora en llegar 14 segundos de la superficie? O sea, no me está diciendo ida y vuelta. Me está diciendo, estoy en la superficie, envío el sonido y llega a una posición y ahí se demoró 14 segundos, ¿no? Por eso es que no multiplica por 2 ni por nada. Bueno, aquí ya está el juego hecho, calculamos la altura, ¿no? Con esa altura, podemos hallar tranquilamente la temperatura. Por eso que estamos trabajando con, atmósfera politrópica, ¿no? Y esto efectivamente sale de la atmósfera politrópica, ¿no? En el ejercicio 3, si no me equivoco, que hemos estado haciendo, aparece este valor, ¿no? Que es el exponente, ¿no? Que es igual, ahorita les digo, que es mg gamma r, ¿no? A ver, el símbolo que es así, ¿no? El gamma, ¿no? Entonces, bueno, es justamente en la atmósfera politrópica donde se saca esta relación. Y ya de ahí no hay mucha más complejidad. Sí, entonces, como se dan cuenta, es un problema mucho más de pensar, ¿no? Mucho más complejo, ¿no? Ahora, si estudias ingeniería, no te libras de las integrales, ¿no? Entonces sí hay que recorrer un poquito el tema, ¿no? Los parámetros de la en un determinado lugar son, bueno, esto determine la altura respecto al nivel del mar y la presión y la densidad en la nueva altura, ¿no? O sea, ya a este punto los problemas empiezan a ser, entre comillas, similares, ¿no? Bueno, aquí están mm, aquí están las ecuaciones y estamos trabajando con atmósfera isotérmica, ¿no? Sí, vamos a ver. La presión atmosférica, ¿no? Bueno, la presión atmosférica la sacamos de ecuación de estado de gas ideal, no hay mayor complejidad, ustedes lo pueden ir revisando, van resolviendo. Entonces, para el apartado B me dice la altura de dicho lugar al nivel del mar, considerando atmósfera exotérmica, ¿no? Entonces ya tenemos la presión de dicho lugar, ¿no? El resto de datos son conocidos, calculamos directamente la altura, ¿de acuerdo? Porque ya conocemos la presión del apartado A. El apartado C es interesante, dice, ¿a qué altura respecto al nivel del mar deberá estar dicho lugar para que el agua hierva a 70 grados? Entonces, bueno, aquí esto es una tabla que están en el video, no de la clase. Y por ejemplo, nosotros decimos a 100 grados centígrados la presión de saturación, o mejor dicho, el agua hierve a una atmósfera a 100 grados centígrados, ¿de acuerdo? Nosotros decimos eso. Entonces, aquí tenemos algo parecido, ¿no? Dice, un lugar en el que el agua hierva a 70 grados
centígrados. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? La presión de saturación, ¿no? Que la aplicamos no con una tabla, sino con esta fórmula de acá, de color naranja, ¿no? Esta formulita de acá. Y nos sale esta presión. Entonces, la presión atmosférica en dicho lugar debe ser igual a la presión de vapor, ¿no? Porque nos están dando este dato, ¿no? Si el agua hierve a 70 grados. Entonces, el agua hierve a 70 grados a esta presión, ¿no? Solo podemos tomar la analogía, ¿no? El agua hierve a 100 grados a una atmósfera, que es donde estaríamos a nivel del mar. Entonces, prácticamente nos están dando el valor de o bueno, estamos obteniendo el valor de la presión atmosférica. Bueno, ya con eso, aplicamos atmósfera isotérmica y calculamos el H. Listo. Pasamos a ver el siguiente apartado. Para calcular la densidad del aire, bueno, como tenemos la presión atmosférica, eh, aplicamos ecuación de estos gases ideales y obtenemos la densidad, ¿no? Y no hay mayor problema. Considere una atmósfera isotérmica, temperatura 32 grados, a una altura de 350 metros sobre el nivel del mar, con una humedad relativa de 85, la presión atmosférica de altura indicada, la presión de vapor, la densidad de aire de vapor. ¿A qué altura la presión atmosférica es 0.85 veces la registrada? ¿Correcto? Están las fórmulas, vamos a ver. Entonces, para atmósfera isotérmica tenemos esta relación, ¿sí? Tenemos todos los datos, tranquilamente calculamos la presión eh, atmosférica, ¿no? Ahora, para hallar la presión parcial, primero calculamos la presión de vapor, ¿de acuerdo? Entonces, con la presión de vapor que sale 4.77 kilopascales, la multiplicamos por la humedad relativa y obtenemos la presión parcial de vapor. ¿Sí? De acuerdo. Para el siguiente apartado nos estaban preguntando la densidad del aire y la densidad del vapor, ¿no? Y bueno, es utilizar la ecuación de estado de gas ideal. Solamente tener cuidado con el R, ¿no? Bueno, las presiones son las que son, ¿no? Pero hay que tener cuidado con el R, aunque aquí estamos trabajando, si se dan cuenta, estamos multiplicando por la masa molar, ¿no? Entonces, como está trabajando por la masa molar, está utilizando la constante universal de los gases, ¿sí? Esa sería la única, ¿cómo decirlo? La única salvedad, ¿no? La única salvedad, tener en cuenta estos datos de aquí. Luego, ¿qué más nos dice? ¿A qué altura la presión atmosférica es 0.85 veces la registrada? Pues obviamente tengo que sacar el 85% de la presión que tenemos y utilizar de nuevo el modelo de atmósfera isotérmica, ¿no? Que es con el que hemos venido trabajando este de acá. ¿Sí? Y ya de ahí no hay mayor complejidad. Un tanque contiene 21 kilogramos de aire seco y 30 kilogramos de vapor a 30 grados y 100 kilopascales de presión total. Determine la humedad específica, la humedad relativa y el volumen del tanque. Bueno, tenemos todos los datos. Bueno, aquí tenemos la formulación de humedad específica, que es la densidad del vapor sobre la densidad del aire. Bueno, la otra fórmula de la humedad relativa en función de la humedad específica. La fórmula que hemos... perdón, disculpen, estoy mostrando, me quedé con
con el resaltador y no me di cuenta. Le decía que aquí tenemos la formulación de la humedad específica, que era esto de acá, la humedad relativa, que era esto de acá, y bueno, hasta que hemos venido trabajando, y bueno, la ecuación de los gases ideales en función del número de moles, ¿no? Entonces, bueno, esto es formulación, ¿no? La humedad específica y la densidad de vapor sobre la densidad del aire, que la masa de vapor sobre la masa del aire, ¿no? Nos están dando la masa de aire seco y nos están dando la masa de vapor, ¿sí? De ahí tenemos que no nos están dando el dato de la presión de agua saturada a 30 grados, pero lo podemos calcular, ¿no? Porque ya hemos venido trabajando con esa ecuación. Y de ahí, bueno, la humedad específica ya la tenemos. La presión total es dato del problema, ¿no? O sea, estos 100 vienen de acá, ¿no? Este señor de acá viene de aquí. Bueno, ese también. Y la presión de vapor saturado que viene a ser esto de acá. ¿Sí? Tenemos todos los datos prácticamente. Eh, para, para esta fórmula podemos utilizar la ecuación se las digo, la presión de vapor saturada es 0.6108, ¿no? Euler 1727 temperatura sobre de 237.3 más la temperatura, ¿no? Lo acabo de hacer ahorita en mi calculadora y bueno, ese es, ¿no? Es el 4.24, ¿no? Entonces es la formulita que hemos venido trabajando, ¿no? Le repito, ¿no? La de 0.6108 Euler a la 17.27, bueno, por 30 sobre 237.3 más 30, ¿no? Listo. Apartado A resuelto, apartado B también. Entonces, la presión parcial de vapor, ay, perdón, siempre me olvido el puntero. La presión parcial de vapor va a ser igual a la relativa por la presión de vapor saturado, o sea, esto de acá. La presión de aire va a ser la presión total, o sea, los 5 me están dando aquí, menos la presión del vapor de agua, ¿no? Esto de acá. Y de ahí es pavo maratón, como le digo yo, ¿no? La ecuación de estado de gas ideal, ¿no? Tenemos la masa, tenemos el R, tenemos la temperatura, la presión. Tranquilamente calculamos nuestro volumen. Ejercicio número 8. Los parámetros del aire en un determinado lugar son densidad, temperatura, humedad relativa. Determine la presión atmosférica en dicho lugar, la altura de dicho lugar respecto al nivel del mar, considerando la atmósfera isotérmica. ¿A qué altura respecto al nivel del mar deberá estar dicho lugar para que el agua hierva a 92 grados? La presión y densidad a esta nueva altura. No hay un problema parecido a los que hemos visto. Vamos a ver. Bueno, y entonces, bueno, la presión la calculamos con la ecuación de estado de gas ideal. Sale este valor. Para atmósfera isotérmica, bueno, tenemos todos los datos porque tenemos la presión. Déjenme marcársela. La presión, obviamente la tenemos que trabajar en las unidades correspondientes. El P sub 0, que bueno, es dato. Esto de acá es dato. Y esto de color verde viene a ser el A, ¿no? Que es esto de acá. Ahora, claro, esta es función de la temperatura, que es 24. O sea, viene a ser, a ver, perdón, 24. Nada, operamos, ¿no? Y sale 1.5 kilómetros. ¿A qué altura? Ya.
Entonces este problema es parecido al que ya hemos visto anteriormente y aquí volvemos a ver esta formulación, ¿no? Que es para calcular la presión de saturación en función de la temperatura de saturación, ¿no? Entonces, bueno, aquí el problema debe haber especificado utilizar esta formulación, ¿no? Yo la verdad más me inclino por la otra, ¿no? Que es la que está en las diapositivas, pero bueno, aquí hay otra, y esa es la que está utilizando, ¿no? Mm, tenemos la presión, ¿de acuerdo? Y listo. Y esta presión viene a ser la atmosférica, ¿de acuerdo? Con lo cual, directo, ya es parecido al problema que hemos estado resolviendo anteriormente, con lo cual, bueno, aplicamos de nuevo el modelo de atmósfera isotérmica, ¿no? Para que hierva a 92. 92. Pues es que aquí aparece el 92, ¿no? Aquí aparece el 92. ¿Y qué es lo que nos dice a qué altura? Nos está preguntando la altura, ¿no? Entonces, para la altura tenemos que utilizar el modelo de atmósfera isotérmica, ¿no? Perdón. ¿Qué es esto de aquí? Tenemos la presión, que era esto de acá. Aplicamos la ecuación de estado de gas ideal. Considera una atmósfera isotérmica, temperatura, bueno, 25 a nivel del mar con número relativo 84. Tiene la presión atmosférica, la presión parcial de vapor, la densidad, ¿no? Eh, ¿Qué me están pidiendo primero? Bueno, me están pidiendo ¿cómo se llama? La presión atmosférica al nivel del mar, que bueno, es esta, ¿no? Es una atmósfera, aquí no hay mayor ciencia. Apartado B, la presión parcial de vapor. La presión parcial de vapor que la estoy utilizando con esta fórmula, ¿ya? Y bueno, se obtiene. eh, Perdón, esta es la presión de vapor saturado, ¿sí? Para la presión parcial sería multiplicarlo por la humedad relativa. Y bueno, las densidades, sencillo, ¿no? Aquí tenemos la densidad del aire y aquí tenemos la densidad del vapor, ¿sí? Bueno, chicos, eso sería todo. Un poquito más extenso que el anterior, creo, pero bueno, ha sido varios problemitas, algunos más sencillos, otros más difíciles, pero bueno, espero que les sirva, ¿no? Gracias, un saludo. Entonces, como un comentario adicional, y bueno, esto lo he conversado con el doctor Rodolfo, obviamente existen muchos modelos, ¿no? Para tratar de describir una realidad, ¿no? Un parámetro físico. En este caso, la presión de vapor saturado se puede calcular de dos maneras, con esta formulación o con esta formulación, ¿no? Es por eso que en algunos problemas ven esta fórmula y ven esta fórmula, ¿no? Pero bueno, en la que es más exacta es esta, ¿sí? Entonces nosotros trabajaremos generalmente con esta formulación, ¿correcto? Pero bueno, igual siempre es bueno conocer otras fórmulas adicionales, como es este caso, ¿no? Si quieren hacer una analogía, ¿no? Se tiene la ecuación de estado de gas ideal y las ecuaciones de estado de gases reales, ¿no? Entonces, unas son más complejas que las otras, ¿no? Por decir una analogía, ¿no? Pero para nuestro caso, verdaderamente la que nos da mejores resultados es esta fórmula de aquí, ¿correcto? Bueno, no me equivoqué, quedaba uno, siempre son 10.
en una atmósfera politrópica la temperatura disminuye linealmente. La temperatura inicial a nivel del mar es 25. Se pide cuánto tardará un sonido en regresar a la superficie después de reflejarse en un cuerpo a una altura de 6 kilómetros. A qué altura la humedad relativa es 2.5 veces mayor que la superficie. Tomando como base el apartado anterior, ¿cuánta altura tendría que disminuirse para que el sonido demore 9 segundos en regresar a la superficie? No es bastante parecido al que ya hemos visto, ¿no? Teníamos esta expresión, ¿sí? De ahí calculábamos para atmósfera politrópica, ¿sí? Teníamos esta formulita de acá. Luego, 6 kilómetros. Ya. Entonces es parecido, pero no es igual, ¿no? Porque aquí en el apartado A dice cuánto tardaría un sonido en regresar a la superficie después de reflejarse en un cuerpo a una altura de 6 kilómetros. Entonces aquí prácticamente tenemos este parámetro, ¿no? Tenemos el H1, con lo cual calculamos el tiempo. Listo. Pero tenemos el tiempo de la ida, por ejemplo, ¿no? Y como es ida más vuelta, el tiempo total sería esto de acá. ¿Sí? Es parecido al problema que hemos hecho, pero no es igual, ¿no? De aquí, bueno, aquí es similar, ¿no? Porque nos están dando la relación que había entre las humedades relativas, ¿no? Y nos sigue refiriendo a la superficie. Este T1 es a la superficie, ¿no? Y aquí nos están dando, ¿no? La temperatura inicial a nivel del mar es 25. Ya, entonces es la misma dinámica, ¿no? Calculamos el T2. Mejor el T2. Uy, perdón. Mejor el T2 lo pongo de color lila. Ay, ¿por qué no me hace caso? Ya. Lo pone. No, de color lila parece que no se ve bien, ¿no? Color este celestito. ¿Sí? Calculamos T2. Ya. Y con este T2. Claro. O sea, aquí lo que me están preguntando es la apartado B, ¿no? La altura, ¿no? Me están preguntando la altura, ¿no? Como se lo voy a mostrar aquí. Es a qué altura, ¿no? Este es el apartado B, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación de aquí. Lo que voy a poner de color rojo es el lado izquierdo, ¿no? Que viene a ser igual a esto. Y lo de color verde, del lado derecho, ¿no? Que viene a ser igual a esto. Una ecuación, una incógnita. Obtenemos la respuesta que le voy a poner de color este verde. Tenemos la respuesta. ¿Sí? Creo que más nos hemos demorado, claro, con el anterior. Ya creo que el anterior, si el anterior se entendió, este ya es mucho más sencillo de entender, ¿no? Apartado C. Tomando como base el apartado anterior, ¿cuánta altura tendría que disminuirse para que un sonido demore 9 segundos en regresar a la superficie después de ser reflejado? O
sea, bueno, aquí lo que se entiende es que, o sea, sale el sonido, eh, va de ida, ¿no? O sea, mejor dicho, sale el sonido, rebota, ¿no? Llega, ¿no? Y este tiempo total fue 9 segundos. Aquí podría decirse, demore segundo, 9 segundos, o sea, ¿cuánto tiempo, cuánta altura tendría que disminuirse para que el sonido demore 9 segundos en regresar a la superficie después de ser reflejado, ¿no? Entonces, 9 segundos, ¿no? Si es el tiempo total, a ver, perdón, el tiempo de una ida, ¿no? De una ida, ¿no? Y el tiempo de una vuelta es 4.5, ¿no? Ya teníamos nuestra expresión, reemplazamos nuestro 4.5 y calculamos esta nueva altura. ¿Sí? Pero o sea, la pregunta no es cuál es la nueva altura, ¿no? Dice cuánta altura tendría que disminuirse, ¿no? O sea, a ver, vamos a mostrar por acá. O sea, si esta era la altura total, ¿no? Esta era la altura inicial, lo que me están preguntando es cuánto sería esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería? Lo que habíamos calculado en un inicio, lo voy a marcar aquí, así, ¿ya? Y lo que habíamos calculado después, ¿no? Y justamente esto, ¿no? Entonces, lo que habría que disminuirle sería esto de acá. Listo. Ahora sí, chicos, ahí están los 10 problemas de siempre. Casi una hora, ¿no? Espero les sirva y nada, a repasarlos, pues, ¿no? Mucha suerte y estamos en contacto siempre, ¿no? Saludos.